Preparé una presentación bastante general sobre energía en general, el uso de la energía, cómo es que ésta se genera. Luego voy a hablar sobre la participación del Laboratorio de Conversión de Energía y Electrónica de Potencia. Y finalmente iba a presentar mi trabajo en el Laboratorio de Conversión de Energía, pero por motivo de tiempo creo que vamos a dejar eso para consulta allá en el stand. Espero que la presentación les guste a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz. Soy ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción, me titulé el año 2016. Soy miembro del Laboratorio de Conversión de Energía y Electrónica de Potencia, actualmente estudiante de magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Conversión de la Energía y en paralelo doy algunas clases de laboratorio para la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica que se creó hace poco, así que veo bastantes caras conocidas, espero que aprovechen la instancia de aprender hartas cosas en estas presentaciones, en el stand. Bueno, para introducir, nosotros como civilización siempre hemos hecho uso de energía. Si vemos nuestros registros, podemos ver que antes, por ejemplo, existían estos molinos que utilizaban el poder del viento para moler el trigo. En Chile, en un caso particular, en el desierto de Atacama, aproximadamente por los 1900, habían instalaciones de desalinizadora, las cuales utilizaban el poder del sol para poder separar la sal del agua de mar y utilizar o el agua o la sal, o cosas más primitivas como el secar la ropa, o si nos vamos más al pasado, utilizar el fuego para cocer nuestros alimentos. Si nos damos cuenta, el uso de la energía es primordial para nosotros. En los años 1800, mediados de los 1800 aproximadamente, ocurrió un fenómeno histórico en particular. A esto se le llamó la Revolución Industrial. En este periodo en particular ocurrió un aumento masivo del uso de energía, en particular el uso de combustibles fósiles, para utilizar esto en la industria manufacturera, industrializar los procesos de manufactura, y también en el transporte. Podemos ver estos ferrocarriles antiguos que utilizaban el carbón para hervir agua y así generar el movimiento de estas grandes máquinas. Esta revolución industrial también conllevó algo muy importante. Que todo se industrializara en las ciudades significó que las poblaciones se movieran desde los campos a las ciudades. Se crearan mayores estados de confort dentro de las ciudades y esto implicó que a partir de aquí, de los mediados de los 1800 aproximadamente, se generara un aumento exponencial de la población. Al tener más población, también significa que debemos hacer una mayor explotación de recursos naturales. Es por eso que hoy en día hay una gran deforestación en el Amazonas. Ya, entre más seamos, más recursos necesitamos. También, entre más personas somos, también se genera una mayor cantidad de desechos. Y a veces no podemos controlar nosotros qué hacer con estos desechos, generando escenarios como los que se muestran acá, una playa llena de plástico. Y en general, entre mayor población hay, necesitamos generar mayor cantidad de energía. Puede ser limpia o puede ser sucia. Hasta ahora, aquí mostramos la energía que hemos utilizado generalmente, energía a base de combustibles fósiles. Es por eso que, bueno, nuestro planeta hoy en día se está quejando de todo esto y es necesario que debamos pensar en cambiar nuestra generación, nuestras fuentes de energía eléctrica y vemos estas típicas fuentes más limpias con el medio ambiente, la generación mareomotriz, la energía proveniente del sol, ¿ya? La generación eólica y la biomasa. ¿Ya? Con esto podríamos ayudar a disminuir las emisiones de CO2 y mitigar un poco los problemas que estamos viviendo hoy en día. A raíz de todo esto, bueno, ya estamos dándonos cuenta de que estamos generando un daño ya casi permanente en nuestro ecosistema. Se están derritiendo los cascos polares, estamos viendo una extinción masiva de especies distintas a la nuestra y por esto los países, naciones se han reunido, por ejemplo, en esta convención, París 2015, en donde los países se fijaban como objetivo disminuir las emisiones de CO2.
Esto también hace a los países comprometerse a estas disminuciones de CO2, que sea necesario fijar políticas energéticas o líneas a seguir para poder lograr estos objetivos. Chile, el año 2014, había generado el plan la agenda energética, en donde ya tirábamos las líneas para ver qué hacer con nuestra energía, ¿ya? Cómo desarrollarnos a futuro. Y en particular, el año 2017, esto ya se concretó y se fijaron objetivos claros en cómo debemos desarrollarnos al año 2035 y el año 2050. Dos puntos que valen recalcar bastante es que para el año 2035 Chile se fijaba como objetivo que el 60% de su generación provenga de energías renovables y para el año 2050 que el 70% de nuestra energía provenga de fuentes limpias. En la agenda energética se estaba fijando como meta que al año 2025 el 20% de nuestras energías provenieran de energías renovables. Para el año 2013 se tenía un gráfico como el siguiente. Este gráfico fue tomado de los datos de la agenda energética. Se tenía que un 31% de la generación en Chile provenía de fuentes hidráulicas, incluyendo centrales de pasada y grandes embalses. Un 67% proveniente de termoeléctricas, carbón y diésel, y tan solo un 1% de energía solar y energía eólica. ¿Cómo era el escenario eléctrico en general para ese entonces? Se tenía por un lado la generación correspondiente principalmente a hidroeléctrica y termoeléctrica, la transmisión, cargas en media tensión y finalmente las cargas en baja tensión, que podrían ser la pequeña industria o domiciliario. En un esquema como este vemos que básicamente los flujos de potencia van en un solo sentido. Es todo unidireccional y esto vuelve el sistema relativamente sencillo. ¿Cómo es que funcionaba esto? Estas generadoras hidráulicas o termoeléctricas, no sé si han escuchado que en nuestras casas utilizamos corriente alterna. La corriente alterna tiene una forma como la que está acá. Primero parte un valor en cero, toma un máximo positivo, luego disminuye y luego toma un máximo negativo. Y esto se repite dependiendo de la frecuencia de cada país. Para el caso de Chile, 50 Hz, el ir desde aquí hasta acá toma 0,02 segundos. Para que esto ocurra, se tiene un estator, una máquina gigante en nuestras centrales generadoras, la cual genera corrientes trifásicas, o sea, tenemos 3 bobinados. Si vemos uno solo, si nos fijamos en el caso del azul, por ejemplo, vemos que a medida que pasa el imán por estas bobinas, se va generando esta corriente alterna. En estos métodos convencionales, que es la generación hidráulica y termoeléctrica, esto es bastante sencillo, porque para que esto ocurra en 0,02 segundos, solo basta con abrir o cerrar una llave para dar el paso al agua y hacer que este rotor de la máquina, que es un imán, se mueva a una velocidad constante. Hoy en día esto ha cambiado bastante. Se tiene una matriz como la siguiente: un 27% de la energía proveniente de energía hidroeléctrica, un 55% proveniente de energía termoeléctrica y ya un porcentaje importante de energías renovables, un 7% de energía eólica, un 10% de energía solar y ya la aparición de energía geotérmica. En realidad el valor es menor al 1%, pero para redondear los datos lo dejé en ese número. El sistema ahora en general ha cambiado bastante y se tiene algo como lo siguiente. Por un lado se tiene la generación, que serían los métodos convencionales, hidroeléctricas y termoeléctricas, y ahora aparecen grandes parques de energías solares. También debido a la ley de generación ciudadana, la 20.751, nosotros mismos podemos inyectar potencia al sistema, entonces aparecen instalaciones solares principalmente, pueden ser otras, en baja tensión o nuestros domicilios. Me faltó incluir la energía eólica. La energía eólica, a diferencia de la generación convencional, nosotros no le podemos decir al viento, oye, acelera, oye, frena, entonces no existe esta llave para controlar la frecuencia de la generación eólica. Es por eso que se hace necesario el uso de estas cajitas, estos convertidores que permiten intercomunicar los sistemas.
También se piensa que a futuro no solo vamos a tener un Chile separado de todo, sino que se piensa en una posible interconexión con otros países. Por ejemplo, Perú. Perú trabaja su sistema eléctrico a 60 Hz. Entonces, ¿es posible conectar 50 Hz con 60 Hz de forma directa? Y la respuesta es no. Se necesitan estas cajitas que permiten intercomunicar estos sistemas. Si vemos ahora los diagramas de potencia de estos esquemas, vemos que ahora los flujos no son solo en un sentido, sino que se vuelven bidireccionales. Y esto también hace mucho más complicado el control de estos sistemas. Por lo tanto, para las nuevas generaciones hay que ver que hay un montón de áreas de estudio en todo esto y son bastantes los desafíos que se deben abordar. Y aquí es donde cumple su rol el Laboratorio de Conversión de Energías y Electrónica de Potencia en el diseño y control de estos convertidores que permiten la instalación de nuevas fuentes de energía, fuentes más limpias o interconexiones de sistemas. En el laboratorio se trabajan con equipos modulares como estos, que son equipos electrónicos que permiten transformar distintos tipos de energía. Hay una carga representativa que se usa bastante en el laboratorio. Aquí se muestran algunas imágenes de los setups del laboratorio y curvas experimentales típicas. Aquí se tomó una señal de una fuente continua y con estos switches, con estos que están aquí, se transforma la energía continua en corriente alterna y ya podríamos darle un uso a esta energía. Se trabaja en diferentes setups. El más típico de todos es tomar una fuente DC o energía solar y a través de estos switches que están representados por estas cositas de acá, transformamos la energía continua a corriente alterna que podemos inyectar al sistema eléctrico. Otro tipo de aplicaciones o convertidores utilizados es este convertidor matricial. Este convertidor se basa en que, por un lado, conectamos una fuente de corriente alterna o continua a alguna frecuencia. Puede ser 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz. Tomamos esa frecuencia y la adaptamos a una nueva carga que funciona a una frecuencia constante. Si vemos, este convertidor tiene bastante empleabilidad en fuentes de energía eólica, ya que un generador eólico genera una frecuencia variable. Entonces, si tomamos una frecuencia variable, la podemos transformar a una frecuencia de 50 Hz constante. Aquí en esta figura se muestran los resultados experimentales de este convertidor. Podemos ver 3 corrientes desfasadas en 120 grados correspondientes al sistema trifásico y a 50 Hz. Y por allá vemos el setup experimental montado. Otro convertidor utilizado que se trabaja en el laboratorio es el convertidor NPC. Este convertidor toma fuentes de voltaje y permite convertir a una señal de corriente alterna, pero permite que la salida de voltaje tenga una forma mucho más sinusoidal. Es un convertidor del tipo multinivel. Y esto permite que la corriente inyectada al sistema eléctrico tenga mucho menos ruido. Un problema de estos convertidores es que ensucian bastante la red. Entonces, la utilización de estos convertidores un poco más complejos ayudan a mitigar los problemas de los convertidores como tal. Otro tipo de convertidor trabajado en el laboratorio es un convertidor matricial indirecto para aplicaciones de, aquí se muestra una aplicación con energía eólica. Se alimenta, lo que se tiene acá es un generador eólico con rotor bobinado. Entonces, la idea es alimentar el rotor a alguna frecuencia de tal forma que el estator genere una potencia inyectable a la red a 50 Hz. Este convertidor genera un enlace virtual DC y puede trabajar de alterna a alterna. Se muestran aquí los resultados experimentales de una señal de corriente a 50 Hz, el enlace DC virtual y el setup experimental, mostrando acá el convertidor y por acá lo que sería el generador eólico, una máquina de inducción de rotor bobinado. Otro tipo de trabajos que se hace en el laboratorio son los convertidores multifase. Se toma una fuente DC y ahora generamos corrientes
un sistema no trifásico, sino que para este caso hexafásico. Esto permite controlar máquinas eléctricas multidevanados, lo cual permite un mejor control de las máquinas eléctricas. Podemos ver acá la señal de voltaje que recibiría la máquina eléctrica y por acá la señal de corriente bastante sinusoidal. Y finalmente les iba a mostrar lo que yo hice en el laboratorio el año pasado. Acá yo trabajé en un control predictivo para la búsqueda de la máxima potencia de un convertidor de un arreglo solar. El esquema utilizado fue algo como esto. Se tiene un panel solar que, bueno, la idea es que esto inyecte la máxima potencia posible a la red. Las curvas típicas de los paneles solares son las siguientes. Nos fijamos en la curva de potencia, que es algo como esto, dependiendo de la carga que tiene un panel solar, opera en algún punto, y la idea es hacer que el panel opere siempre en los máximos de estas curvas, permitiendo inyectar la máxima potencia al sistema. Lo que se hace típicamente para controlar estos sistemas solares es ir variando el voltaje de a poco y ver cómo va aumentando la potencia en el caso siguiente. Cambiamos nuestra referencia de voltaje y vemos cómo se comporta el sistema, vemos si es que vamos aumentando en cada paso mayor potencia hasta quedar operando en este punto. Para esto se utiliza un control clásico principalmente, en donde con esto tenemos una referencia de corriente y nosotros vamos controlando el voltaje al que operan estos paneles. Combinándolo a un control predictivo se tendría algo como lo siguiente. Acá se genera el control de voltaje, esto sería la búsqueda del máximo punto de potencia, llega a una referencia a un control predictivo y bueno, el sistema solar quedaría operando en el punto óptimo de potencia. A este sistema en general siempre le cuestionan el por qué mezclar dos controles distintos, por qué tener un control predictivo y un control clásico PI, por qué no utilizar solo uno de los controles. Bueno, posterior a esto, trabajé en un sistema que elimina este control de voltaje y se basa en ver las curvas características de los paneles del otro lado. Nos giramos un poco y ahora no hacemos perturbaciones de voltaje, sino que hacemos perturbaciones de corriente. Vamos aumentando la corriente poco a poco hasta llegar a este ideal máximo punto de potencia. Realizando eso, tenemos directamente desde el MPPT una referencia de corriente directa para el control predictivo, para ver si es que podemos operar estos paneles al máximo punto de potencia. Bueno, ese fue el convertidor utilizado para obtener los resultados experimentales. Y aquí se muestran los resultados. Se ve la curva del emulador solar operando en el máximo punto de potencia y las corrientes inyectadas al sistema. Y eso es básicamente lo que estuve trabajando el año pasado. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer una invitación para que pasen al workshop, a los stands y puedan ver demostraciones de este tipo de cosas. Van a ver empresas y estudiantes que están mostrando este tipo de convertidores. Así que muchas gracias por